Buenos días, queridos alumnos del Colegio Nuestra Señora del Carmen. Nuevamente reunidos para desarrollar juntos la sesión número 4, pero esta vez de Historia Universal, correspondiente a las civilizaciones antiguas. Este tema, como es un poquito largo, lo vamos a dividir en dos clases. La primera, por eso se llama así, Civilizaciones Antiguas, parte 1, corresponde al estudio de Mesopotamia y Egipto. Entonces, vamos a hablar pues en esta hora de las principales características que tienen estas culturas. Así que iniciamos. Vamos a iniciar esta clase hablando de Mesopotamia. Y primero nos vamos a ubicar así en el mapa, en el Mediterráneo. Y bueno, a grosso modo vamos a ver en dónde está ubicado, ¿sí? Y podemos ver de que Mesopotamia ocupa la región, el lugar de lo que hoy es Irak, ¿sí? Bueno, antiguamente también ocupó otros lugares como Irán, pero lo que se conoce hoy día como Irak, como Palestina, fue la región de Mesopotamia. Otra característica de esta región es que estuvo dividido por dos ríos, el Éufrates y el Tigris. ¿Se te hace conocido estos ríos? Creo que lo hemos leído en la Biblia, en la creación. Dice que salieron no 2, sino 4 ríos. Pero bueno, solamente ahora están esos ríos, ¿no? A su vez, esta región de Mesopotamia podríamos dividirlo en Mesopotamia Alta y Mesopotamia Baja. En Mesopotamia Alta se caracteriza por tener un clima donde llueve poco, ¿sí? La tierra es precisa para el pastoreo, por eso los habitantes de esa zona se dedicaban a eso, al pastoreo de animales. Y en la Mesopotamia Baja el clima es distinto, más cálido, más fértil, por eso es que ahí se va a desarrollar más o van a haber personas que van a desarrollar la agricultura. Entonces tiene esas características. Ahora vamos a hablar de los periodos de tiempo, los periodos principales por las que se caracteriza Mesopotamia, y vamos a hablar de 4 específicos. El primer periodo es el Sumerio Acadio, ¿sí? El segundo periodo es el primer imperio babilónico. El tercer periodo es el imperio asírico, y el cuarto imperio es el segundo imperio babilónico. En esta primera periodización del Sumerio Acadio, cronológicamente podemos dar que se dio entre el 2350 al 2150 antes de Cristo. Es el tiempo donde en ese lugar, en Sumeria, van a venir gente semita que van a poblar toda esa zona y que posteriormente van a surgir de ellos las ciudades-estados. Otra característica que es ahí en esa parte de Mesopotamia donde se va a inventar la escritura cuneiforme, básico para registrar todas esas actividades. Es el tiempo también de las primeras construcciones de pirámides truncas que tenían una funcionalidad religiosa y astronómica. También servía de guía para los agricultores para tener una visión acerca del clima. Reinó en ese tiempo el rey Sargón I, que fue quien sometió a los sumerios. Ahora, siguiendo al segundo periodo, que vendría a ser el primer imperio babilónico, pues constituye, como su mismo nombre dice, a Babilonia como la ciudad principal de donde se va a mover todo el orden político y social. Ahí va a reinar un emperador muy conocido, Hammurabi, que va a intentar hacer una reforma religiosa. Recordemos que en ese tiempo hay una creencia politeísta. Bueno, pues Hammurabi en su reforma religiosa va a querer que sus súbditos tengan como Dios a Marduk, ¿no? A esa divinidad. Aparte de eso, también Hammurabi se va a hacer conocido por promulgar un código de leyes muy rigurosos, muy verticales,
por eso se le va a llamar el Código de Hammurabi o las leyes de Hammurabi, que de alguna manera pues tenían el sentido de castigar de la misma forma, castigar con la misma moneda, ¿sí? Esa sería la palabra, castigar de una misma manera según el acto cometido, ¿no? Entonces es el clásico ojo por ojo y diente por diente. Lo que más adelante después, los que somos cristianos, los que hemos leído, los que estudiamos la Biblia, se va, a partir de ese código de Hammurabi, pues le va a servir a los israelitas para declarar sus famosos 10 mandamientos. Pero este decálogo divino pues tiene su historia y viene de ahí, del famoso código de Hammurabi. Pero esto solamente se va a dar durante el reinado de Hammurabi, nada más. En el tercer periodo de la historia de Mesopotamia surge pues el llamado Imperio Asirio, que nace del norte de Mesopotamia y que empieza a conquistar a los demás pueblos, llegando a extenderse, ¿no? Entonces, bajo el reinado de este rey Arsubanipal, pues es el que va a lograr que todo el imperio asirio se extienda, llegando hasta las fronteras con Egipto. Y la ciudad donde va a tener el dominio, el control político, social, ahora va a ser la ciudad de Nínive, ¿no? Entonces desde ahí será el centro político donde Arsubanipal ejercerá este dominio, recordemos. Ahora vamos a estudiar la otra civilización que nos corresponde ahora, que es la civilización de Egipto, que en el espacio geográfico está ubicado en el norte de África. Y Egipto pues nace como consecuencia de la afluencia del río Nilo, ahí por su zona. Por ser Egipto una sociedad muy importante, que va a ser una potencia dentro de la historia antigua, para su estudio vamos a dividirlo también por etapas. Y vamos a empezar con el periodo predinástico, que se caracteriza en lo religioso por la adoración del primer dios egipcio llamado Horus, un dios con cuerpo de hombre y cabeza de halcón, que se decía que cada ojo en un ojo tenía el sol y en otro ojo tenía la luna. Por eso se le relacionaba a Horus con el sol, ¿no? Otra característica de este periodo predinástico es que las primeras sociedades egipcias viven en aldea. Y si estamos hablando del 3500 al 3000 a.C., pues estamos hablando que esta primera sociedad predinástica de Egipto nace pues en el tiempo de la Edad de Bronce, ¿no? En el segundo periodo es el llamado periodo Tinitas, que tiene como ciudad principal de gobierno la ciudad de Tinis, y donde el gobernante Menes va a ser el responsable de unir el Alto y el Bajo Egipto. Con esta unificación, Menes hará posible de que gracias a eso el pueblo egipto no solamente se logre unificar en tierra, sino también en una sola cultura, en una sola idea, en una sola religiosidad, que le valdrá posteriormente, que será posteriormente lo que le valdrá a desarrollarse como una nación. El segundo periodo de la historia de Egipto es el llamado periodo Tinita, que tendrá en la ciudad de Tinis como pues eje ciudad principal, en donde el gobernante Menes unificará lo que es el Alto y el Bajo Egipto, unificación que posteriormente será vital para el desarrollo de esta gran potencia de Egipto, ¿no?, dentro de la historia antigua.
Bueno, siguiendo con la periodización, ahora tenemos el periodo menfítico, que tiene como ciudad eje, ciudad de gobierno, la ciudad de Memphis, y que lo más característico de este tiempo es que empezarán las construcciones de las grandes pirámides, de las pirámides de Gizeh. Así también es en este tiempo donde nacerá la esclavitud, ¿no? Los esclavos, que son consecuencia de las guerras. Este Egipto unificado empieza a crecer, a desarrollarse, y al desarrollarse, al empezar a extenderse, es donde vienen los esclavos, y el trabajo de los esclavos pues permitirá el desarrollo de Egipto como potencia, ¿no? Entonces, esas serían las principales características de este periodo. Bien, siguiendo con la periodización de Egipto, el siguiente periodo se llama pues periodo medio o periodo tebano. Tebano porque la ciudad de Tebas pues se convertirá en la ciudad-estado, ¿no? La ciudad de poder político social. Es en este periodo donde nace el culto a otra divinidad. Viene acá el dios Amón, el dios de la creación, ¿no? Entonces vemos cómo los egipcios cambian, ¿no? En diferentes periodos, diversas divinidades. Bueno, es lo clásico en una sociedad politeísta. Otra característica principal es que en este tiempo se empieza a construir, hay grandes edificaciones, aparte de las pirámides, que fue aparte de las pirámides, vemos también las construcciones del laberinto de Tebas. Pero el hecho más trascendental en este tiempo es la invasión de los hicsos. Estos hicsos van a doblegar a los egipcios y van a tener el poder, el control por aproximadamente un siglo, hasta que llega al poder el faraón Amosis, que será el que expulse finalmente a los hicsos de su tierra, ¿no? Y donde empieza nuevamente Egipto a progresar y a desarrollarse más. Y en el último periodo, llamado Nuevo Imperio Tebano, va a seguir teniendo a Tebas como la ciudad principal, ¿sí? La capital de donde se organice, donde viva el faraón y se organice todo el desarrollo político, militar, ¿no? Y la influencia religiosa. Lo característico en este tiempo es que Tebas se va a ampliar, la capital, ¿sí? Las fronteras de Egipto incluso van a llegar hasta Palestina, pero lo más característico es que en este tiempo el faraón Amenfis IV va a tratar de hacer una reforma religiosa y va a meter nuevamente a un dios que estaba olvidado, al dios Atón, para que sea el dios principal de los egipcios, ¿no? Y para que tome fuerza esa idea religiosa, él mismo se va a autonombrar como Akenatón, ¿no? Dios viviente, ¿no? Reflejo del dios Atón. Pero esta revolución religiosa no va a durar mucho tiempo, porque los sacerdotes lo van a derrocar y al final el culto a Amón queda olvidado, ¿no? Entonces, eso sería de manera general las características de los periodos del desarrollo de la civilización egipcia. Hemos visto de verdad de manera muy, muy general, porque Egipto es un tema muy grande, muy amplio, ¿no? Considerando de que ya tú lo has llevado cuando has estado en tercero o en cuarto año. Algo que sí no te debes olvidar, porque eso puede venir en tu pregunta de examen de admisión, es que los egipcios tuvieron una creencia de que después de la muerte había una vida. Por eso es que ellos embalsamaban a los muertos, y a través de los desentierros de los faraones hemos visto de que ellos, las tumbas que se han hallado de estos faraones han sido pues tumbas con los cuerpos ahí momificados, y dentro de estas tumbas están pues las cosas del faraón, como preparándolo para la nueva vida, ¿no?
y incluso hay sirvientes de Faraón enterrados con él, aparte de objetos de oro. Por eso es que esta forma de embalsamiento, entonces hasta acá podríamos hablar de manera muy resumida acerca de la civilización de Egipto. Entonces, tanto Mesopotamia como Egipcio van a ser pues las civilizaciones van a ser las civilizaciones que den apertura a la historia del mundo, porque recordemos que se cuenta la historia desde el descubrimiento de la escritura, y habíamos visto que en Mesopotamia estos hechos van a ser narrados, estos escritos, en la escritura cuneiforme. Así también en Egipto todos estos hechos se va a conocer porque ellos también tuvieron una especie de escritura, la escritura jeroglífica, ¿no? Entonces en ellos se puede datar y conocer con los hechos y cómo, la forma de cómo vivieron estas primeras sociedades primitivas, ¿no? Desde la edad de bronce, ¿no? Primitivas en el buen sentido de la palabra, ya había organización, civilización, pero primitivas dentro de la historia antigua, ¿sí? En ese sentido, o sea, primitivas por ser los primeros, las primeras civilizaciones, ¿ya? Hasta acá ha sido la historia, entonces, hasta acá ha sido la clase de Historia Universal, y nos vemos entonces hasta la próxima semana.